Gracias a cada uno de ustedes que cada noche pues están conectándose con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Siempre es un gozo, una alegría para nosotros el poder abrir la palabra de Dios y permitirle a esta que nos toque, nos hable de manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Así como cada noche, pues quiero iniciar presentándome delante de nuestro Dios. Así quiero invitarles a que nos acompañen nuevamente en oración. Querido Dios, Padre bueno, te damos gracias por esta linda oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Ahora que la vamos a abrir, oh Dios, queremos pedirte que en el nombre de Jesús, la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros. Necesitamos tu unción especial cuando vamos a abrir tu palabra, Dios. Esta palabra que fue inspirada por tu Santo Espíritu. Lo necesitamos a Él también para que nos dé entendimiento de lo alto y nos llene de su presencia y podamos discernir los principios que tú tienes para nosotros a través de ella. Bendice de manera especial cada hermano que se conecta en este medio, tanto los que están en nuestra plataforma de Zoom como aquellos que verán este programa de manera diferida. Queremos pedirte, oh Dios, que tu palabra sea también de bendición para cada uno de ellos. También protege nuestros hogares, nuestras familias en medio de esta situación de desesperanza, de enfermedades, de pestes. Queremos clamar a ti también y pedirte, oh Dios, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Bien, hoy estamos terminando el tema de el Espíritu Santo en nosotros, nuestra santificación. Y como cada noche, siempre me gusta hacer un repasito para que podamos estar todos en el contexto de dónde nos quedamos y básicamente qué fue lo que discutimos, qué fue lo último que vimos. Entonces, nosotros básicamente estamos en este nivel del trabajo del Evangelio en remover los ataques del pecado a la vida de cada ser humano. Hemos dicho que el pecado está presente en nosotros desde el mismo momento en que somos concebidos. Es lo que dice Salmo 51:5, dice el salmista: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La palabra maldad es abón, que viene del hebreo, como se traduce también como iniquidad, impiedad, maldad. Y de acuerdo al salmista, nosotros somos formados en iniquidad. Decíamos que la palabra iniquidad implica que hemos sido rotados o doblados. Nacemos torcidos, centrados en el ego, en el yo. Yo, Ricardo, desde que nací, pues yo soy el centro, yo soy el que merezco todo, yo y yo. Entonces, el pecado también nos gobierna y nos esclaviza. Esto quiere decir que aún yo, conociendo lo que a Dios le agrada, conociendo lo que a Dios le desagrada, conociendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios me dice que el pecado es una fuerza que nos gobierna, nos esclaviza. Y nosotros, queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Entonces, obviamente, el Evangelio tiene que atacar estas realidades si quiere en realidad remover el pecado de nuestras vidas. Y finalmente, el pecado nos culpa y nos condena a muerte. Hasta ahora nosotros hemos analizado la justificación. Hemos dicho que a través de la cruz del Calvario, Cristo toma nuestra condena, toma nuestra penalidad y la carga sobre sí. En otras palabras, Cristo carga con nosotros, carga nuestros pecados, carga nuestras historias y Él las ejecuta en la cruz del Calvario con el objetivo de que nosotros podamos ahora iniciar o experimentar una vida nueva. Entonces, a través de la justificación, el principio aquí es que el Señor Jesucristo
pues a través de su sacrificio logra alcanzar el perdón de la condena a muerte que gravita sobre cada ser humano. Cuando yo por la fe, por creer, por tener convicción en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, yo lo acepto. Cuando por la fe yo creo en aquello. Fe es creer. Cuando yo creo en lo que Jesús hizo por mí. Entonces eso da paso a yo iniciar la vida cristiana y tomar la decisión de morir con Cristo y resucitar con Cristo. Entonces, es aquí donde entra la experiencia del bautismo. El bautismo es sencillamente una confirmación de que yo he creído y aceptado el Evangelio. Es una confirmación de que yo he creído y aceptado de que yo necesito un cambio de vida. Antes era pecador, carnal, obedecía al pecado. Ahora yo quiero, por voluntad propia, que haya un cambio en mi vida. Usted se va a dar cuenta que Jesús le decía a los religiosos de su época que las prostitutas y los publicanos iban delante de los fariseos, de los religiosos, al reino de los cielos. Y esto molesta bastante. O sea, esto la verdad que molesta. Si alguien me dijera a mí hoy, Jesús viene y me dice, mira Ricardo, la verdad es que las personas que están en la calle por allá vendiéndose, pues están más cerca que tú del reino de los cielos, pues es preocupante. Y sería muy preocupante para mí porque obviamente una persona que está todo el tiempo involucrado en temas de la iglesia, predicando, enseñando aquí o allá, entonces de repente, wow, Jesús dice eso. En realidad, ¿qué Jesús está diciendo? Jesús está diciendo que cuando una persona toca fondo debido al problema del pecado, esa persona no tiene más alternativa que subir. Pero cuando usted llega al fondo de su vida, la única opción que usted tiene es subir. Y es por eso que una persona que sabe lo que el pecado le puede hacer a un ser humano, una persona que cayó en el alcohol, se le destruyó su familia, terminó en las cunetas, es un desastre o lamentablemente se convirtió en un adicto a las drogas y se convirtió prácticamente en un despojo humano. Cuando esa persona conoce el Evangelio y Dios lo toca y lo transforma, esa persona va a quedar eternamente agradecida a nuestro Dios. Porque esa es la mayor expresión de lo que el pecado puede hacer en la vida de un individuo. Ahora, el pecado no tiene que tirar al tipo o a la persona a la cuneta o tirarlo en las drogas. El pecado puede agarrar a una persona y meterlo en una situación de arrogancia y de orgullo desastrosa. O sea, el pecado tiene múltiples formas de expresarse. Entonces, cuando uno entiende lo que el pecado pues ha hecho en su vida y ve la oferta que el Evangelio nos brinda a través de la presencia del Espíritu de Dios y del cambio que el Espíritu de Dios quiere lograr en la vida de cada uno de nosotros, eso resulta atractivo. Y resulta atractivo porque lo que la Biblia está diciendo es que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados cuando por la fe aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y tomamos la decisión de ser bautizados. Otra palabra, cuando yo tomo la decisión de arrepentirme de vivir la vida que llevaba, porque ahora yo necesito que el Espíritu de Dios more en mi vida. Cuando eso ocurre, pues entonces Dios perdona mis pecados y me capacita con la presencia del Espíritu Santo. Y esto es bien, pero bien importante. Nosotros analizamos Juan 16, 7 y 8 y comprendimos que la obra del Espíritu Santo en el no creyente es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a leer rápidamente este texto. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Bien, aquí vemos entonces que en la persona no creyente, el Espíritu Santo lo va a convencer de creer en Cristo.
Y decíamos que el pecado imperdonable ocurre cuando nosotros rechazamos creer en Cristo. Cuando el Espíritu de Dios, por vía de un creyente, ya lo vimos, por vía de un creyente, viene a un incrédulo y lo convence de su necesidad de un Salvador, lo convence de que él se encuentra perdido y que necesita el Evangelio, y ahora la persona blasfema contra ello o se burla de eso o sencillamente no lo considera, no lo toma en cuenta, entonces se está colocando en una posición peligrosa porque Dios no tiene otro medio de salvación que no sea solo a través de Cristo Jesús. También analizamos que en el bautismo ocurre un cambio de corazón. Dios coloca su Santo Espíritu para guiarnos en la obediencia a sus mandamientos. Eso lo leímos en Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Es interesante porque Ezequiel es un libro del Antiguo Testamento. Y básicamente lo que está declarando el profeta Ezequiel en estos textos es prácticamente la misma secuencia de lo que ocurre en el bautismo. Agua limpia, un símbolo de que somos lavados, de que somos limpiados de nuestros pecados. Dios cambia nuestro corazón y coloca su espíritu a morar en nosotros. Ezequiel pone entonces un extra y nos dice por qué Dios coloca su espíritu a morar en nosotros. Y Dios coloca su espíritu para guiarnos en la ruta de su voluntad, en la ruta de su palabra, en la ruta de su ley. Entonces, esto es fundamental. Recuerden que nosotros hemos dicho y lo analizamos, y no que lo hemos dicho nosotros, sino que lo demostramos a la luz de las Escrituras, que la ley de Dios es una réplica de su carácter. Cuando Dios da sus mandamientos, lo que nos está diciendo, miren, así soy yo, así yo quiero que ustedes sean. Obviamente, Dios está pidiéndole al ser humano lo que viene a ser una imposibilidad. ¿Por qué una imposibilidad? Porque Dios me está diciendo, Ricardo, así soy yo, así yo quiero que tú seas. Entonces, obviamente, yo no puedo ser como Dios. Entonces Dios me dice, qué bueno que te diste cuenta de eso. Tú no puedes ser como yo. Pero yo te tengo una idea mejor. Yo voy a perdonar tus pecados y te voy a colocar mi Espíritu Santo a morar en tu vida y Él sí te va a guiar a través de mi carácter. Él sí va a provocar una obediencia natural en tu vida. Él sí va a provocar que tú puedas ahora andar en mis estatutos, guardar mis preceptos y que no sean una carga, que no sean gravosos en tu vida. Él va ahora a provocar que tú comiences a disfrutar de la naturaleza espiritual. Porque a veces para los seres humanos no es sabroso gozar de la naturaleza espiritual. Nos sentimos más cómodos haciendo cosas carnales. Ahora, lo que el Espíritu Santo va a hacer es que va a cambiar el gusto nuestro de las cosas carnales por las cosas espirituales. Y me da mucha gracia, por ejemplo, porque tengo amigos que me dicen, yo no sé por qué tú sales corriendo de que encuentras una música de estas modernas, de la música, ¿verdad?, de la calle, y para ti eso es un escándalo. Digo, no, pero eso es lo que es un escándalo. Yo prefiero un himno, una música suave, una música hasta clásica, te la puedo aguantar. Pero ya un escándalo de esta naturaleza, yo no sé cómo hay cristianos que traen ese tipo de música, música cristiana de la calle, a la iglesia, ¿no? O sea, tú comienzas a desarrollar un gusto por las cosas espirituales, por las cosas que te conectan con el Espíritu de Dios, las cosas que no son escandalosas, que no tienden a producir una reacción carnal en tu vida. Tú comienzas ahora a disfrutar el estudio de la palabra de Dios, comienzas a disfrutar pasar tiempo con Dios en oración, comienzas a disfrutar la testificación. Quiere decir que el Espíritu de Dios tiene que hacer cambios muy radicales. Y ustedes recuerdan que decíamos, y la Biblia lo dice, que la naturaleza carnal se opone al espiritual. Quiere decir que es moverse
de un extremo al otro totalmente contrario. Y esa transformación no la podemos hacer nosotros, solo el Espíritu de Dios la va a provocar en nuestras vidas. Analizamos también las diferentes acciones que el Espíritu Santo realiza en la vida de cada creyente. Vimos Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense que el Espíritu Santo es muy importante en la dirección del creyente. Nos va a guiar a toda la verdad. Necesitamos estar conectados con la verdad y el Espíritu Santo se va a encargar de que nosotros conectemos con la verdad y nos va a enseñar incluso a poder discernir los eventos que van a ocurrir. Romanos 8:26 también nos dice: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. fíjense, el Espíritu Santo entonces nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. Fíjense que dice Hechos 9:31 con relación a la iglesia. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo fortalece la iglesia, también nos da su justicia, su paz, su gozo y coloca, Gálatas 5:23, su fruto en nosotros. El texto dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. entonces coloca el fruto del Espíritu, su fruto en nosotros, que es el amor. Y vimos que el amor está compuesto del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estas son características que se van a empezar a ver en la vida del creyente. La persona que ha experimentado una conversión, un cambio en su vida, se va ahora a mover dentro de esta plataforma. También vimos que el Espíritu de Dios coloca sus dones en nuestras vidas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones espirituales, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere a los miembros de la iglesia para edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda trabajar, pueda activarse. Yo debo poder identificar cuáles dones yo tengo y entonces ahora trabajar en esa dirección. Cuando una persona tiene un don espiritual, pues se siente cómodo con ejercerlo. O sea, cuando tiene el don, por ejemplo, del servicio o el don de hospitalidad, y a usted le asignan el trabajo, por ejemplo, de dar la bienvenida en la iglesia o de llevarse a una persona a comer a su casa, eso es algo que usted lo va a disfrutar, porque usted tiene el don. Usted se va a gozar en hacer eso, se va a gozar en servir. Cuando usted tiene el don de enseñanza y le asignan un grupo pequeño para liderarlo, para enseñarlo, usted lo va a disfrutar. Y lo va a disfrutar porque obviamente el don ya usted lo tiene, el Espíritu Santo lo ha capacitado con ese don. También Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nosotros. ¿Cómo dice el texto? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es derramado en nuestras vidas. El carácter de Cristo, su amor incondicional, es derramado en nosotros y se difunde y se comparte con los demás. Ya usted va a empezar a ver a su esposa con los ojos de Cristo. Usted va a empezar a preocupar por la salvación de ella, por su vida espiritual. Ahora usted no va a ser el esposo criticón que se encuentra que la comida siempre está salada o la comida no está acá o no está allá. Ahora usted va a empezar a preocuparse por la salvación de su esposa, de sus hijos, porque el amor ágape de Dios ahora comienza a difundirse hacia afuera. Fíjense que entonces lo que Dios hace es fortalecer nuestra relación vertical para que ahora
en nuestra relación horizontal podamos también manifestar el amor o compartir el amor que se derrama en nuestras vidas. Romanos 8:14 nos dice un texto que ya lo hemos leído un par de veces, nos dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la característica que tienen los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu de Dios. Si yo leyera este texto al revés, dijera: porque todos los que no son guiados por el Espíritu de Dios, estos no son hijos de Dios. Entonces, es importante que yo entienda que cuando la gente dice, no, porque todos somos hijos de Dios. No, la verdad es que todos no somos hijos de Dios. O sea, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que si son guiados por el Espíritu de Dios, han experimentado el nuevo nacimiento, ya han comprendido la verdad de la salvación, se han arrepentido, se han bautizado y están caminando la experiencia cristiana. O sea, hay un prerequisito, de acuerdo al texto, para ser hijos de Dios. Y este prerequisito es, obviamente, que el Espíritu de Dios esté guiando mi vida. Comprendimos también que la primera evidencia de que el Espíritu Santo está dirigiendo a mi existir es la testificación. Lo vimos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Espíritu Santo sea colocado en nosotros? Seremos testigos. Y usted se va a dar cuenta qué fue lo que pasó en Pentecostés. Porque el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para predicar el Evangelio con tanta fuerza que los habilitó incluso a hablar en lenguas que ellos ni siquiera conocían, en idiomas que ellos ni siquiera conocían. Quiere decir que ellos podían alcanzar a los árabes, a los egipcios, a los griegos, a los romanos. O sea, ellos salieron a predicar con tal fuerza que las personas ahora podían alcanzar a entender el Evangelio en sus propios idiomas. Piensa entonces que la testificación es básica para yo saber si el Espíritu Santo está dirigiendo o no está dirigiendo mi vida. Si yo no estoy evangelizando, es evidente que no conozco el Evangelio y que el Espíritu de Dios no está dirigiendo mi vida. Vimos también que Abraham hacía justicia y juicio, Noé fue pregonero de justicia y Miqueas, lleno del poder del Espíritu, denunció a Israel su pecado. Analizamos que es por medio de los creyentes que el Espíritu le presenta las grandes verdades de la salvación y de Dios a los incrédulos. Cada creyente presentará el Evangelio de Cristo a cada incrédulo del planeta y por medio de este, el Espíritu Santo le convencerá de aceptar a Cristo o creer en Jesús, bautizarse y recibir la justicia de Cristo y permanecer salvo del juicio de Dios. Entonces, así como Noé y Abraham, cada creyente lleno del Espíritu de Dios se presentará ante el Señor como instrumento de justicia. Quiere decir que nosotros vamos a ser pregoneros de justicia, vamos a convencer a las personas de su condición de pecado y de la necesidad de un Salvador cuando estamos siendo guiados del Espíritu de Dios. Es mi deseo que tú puedas desempeñar ese rol. Miren qué dice Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ven, el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia que nos presentemos delante de Dios como instrumentos de justicia, de poder explicar a las personas acerca del Evangelio, acerca de la justicia de Cristo, la justicia redentora de nuestro Señor Jesucristo frente al problema del pecado. La palabra nos enseña que el Espíritu de Dios le hablaba a Israel por medio de los profetas. Vamos a leer Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra.
Fíjense entonces que Dios también les habló a los hijos de Israel también por medio de los profetas. Los profetas estaban llenos del Espíritu Santo y podían hablar con Israel y llamarles la atención. Al final del tiempo, el remanente de Dios, su pueblo, que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, le hará un llamado final al mundo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Usted solo encuentra, por ejemplo, en Apocalipsis 17, que dice que el remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Quiere decir entonces que en este tiempo final, las personas llenas del Espíritu de Dios estarán presentando el Evangelio. Profetizar es predicar en gran parte de lo que la Biblia enseña. No solo, la profecía no solo se refiere a presentar eventos futuros que se van a cumplir. Cuando eso ocurre, hablamos de profecía escatológica. Un profeta es una persona que tiene un mensaje que dar de parte de Dios. Cuando una persona habla de la palabra de Dios a un grupo de personas o a otro grupo de personas, está en realidad haciendo el papel de profeta. Está dando un mensaje de parte de Dios a su iglesia o al grupo de personas que lo está escuchando. Ahora, ahí nos quedamos en el día de ayer. Vamos a leer Gálatas 5, 16 y 25. ¿Qué recomendación da el apóstol Pablo a la iglesia? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y entonces hay una palabrita nueva que se añade y es andar. Yo pienso que todo el mundo conoce lo que es andar. Andar o caminar, andar en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir que andar o caminar son palabras que utiliza la Biblia para expresar el tipo de relación del cristiano con el Señor. Y se refieren básicamente a una relación de compañía, comunión, amistad o a un compartir continuo. O sea, yo ando con mis amigos, yo ando con las personas que quiero, yo ando con las personas con las cuales me estoy relacionando. Andar o caminar, andar en el Espíritu es lo que Dios desea en nuestras vidas, que nosotros andemos con Él. Por eso ustedes se encuentran que la Biblia dice, y caminó Noé con Dios, caminó Enoc con Dios, y Dios le llevó a los 365 años, y Dios le llevó, y Enoc caminó con Dios. O sea, caminar con Dios, andar con Dios, andar bajo la dirección del Espíritu de Dios, se refiere entonces a un tipo de relación estrecha. Estaba en Perú, recuerdo, en Perú me dio mucha gracia porque a los amigos le dicen patas. Ricardo es mi pata, o Daniel es mi pata, o Pedro es mi pata. O sea, un pata o una pata es un amigo o una amiga. Y yo le decía a uno de los ingenieros peruanos que trabajaba con nosotros, ¿y por qué usted le llaman a los amigos patas? Y dice, la verdad que no sé por qué le dicen patas a los amigos, pero deberá ser porque uno siempre anda con sus patas. Entonces, obviamente, ahí él utilizó las patas en otro sentido, pero me dijo, tú siempre andas con tus patas, o sea que hay una relación estrecha entre andar y las patas, ¿no? Y los pies. Dios quiere que nosotros andemos con el Espíritu, andemos bajo la dirección de su Espíritu, andemos obviamente en una comunión estrecha con Él. Esto es lo que Dios desea. Dios desea entrar en una relación íntima con nosotros, como si fuera un amigo, una persona cercana, una persona a la cual podemos expresarle nuestras alegrías, nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras preocupaciones. También podemos expresarle cuando nos sentimos bendecidos, cuando nos sentimos que obviamente Él está dirigiendo nuestras vidas. Nosotros podemos desarrollar ese tipo de relación con Dios. Y es algo que hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo, hay que invertir tiempo en eso. Cuando uno ama a una persona, pues tú quieres pasar tiempo con esa persona, tú dedicas tiempo a pasarlo con esa persona, tú vas ahora a
andar con la persona, vas a caminar con esa persona. Hay algunos textos donde andar se especifica, por ejemplo, cómo debe andar por la vida el creyente. Vamos a ver algunos textos en este sentido. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, el apóstol dice que yo ruego al Señor que ustedes anden como es digno de la vocación con la que ustedes fueron llamados. Y la verdad que nosotros fuimos llamados con un proyecto grande de salvación. O sea, Dios ha entregado por entero en nuestro problema de pecado. Él lo ha asumido, Él ha entregado su vida. Nosotros en realidad somos parte de un plan que es impresionantemente grande. Entonces Dios me dice, yo quisiera que ustedes anduvieran como es digno del nivel del llamado que ustedes tienen. O sea, aquí hay una petición de parte de Dios de nosotros estar a la altura de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que andemos con ese nivel. Miren que dice 1 Juan 2, 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí volvemos a andar. El creyente va a andar como Cristo andaba. Quiere decir que una vez que nosotros empezamos a caminar con Cristo, empezamos ahora a reflejar a Cristo. Típicamente nosotros nos vamos convirtiendo en lo que contemplamos, en lo que escuchamos, y depende de con quién andamos. Hay un famoso refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo ando con el Espíritu, pues obviamente lo que se va a estar reflejando en mi accionar son los principios del Espíritu de Dios. Es el carácter de Cristo lo que se va a estar viendo. O sea, en la medida en que yo ande en mi experiencia de vida bajo la dirección del Espíritu de Dios, entonces se va a reflejar en mi vida ese tipo de temperamento, ese tipo de carácter realmente imbuido del amor ágape de Dios. Miren que dice 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí otra vez hay un llamado de parte de Dios a andar según sus mandamientos. Y eso está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo. Muchas personas que han tratado de descartar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y la palabra de Dios dice, el amor, el carácter de Dios se manifiesta cuando tú andas también en sus mandamientos. Entonces es importante que nosotros no descuidemos los principios de la ley de Dios en aplicarlos en nuestras vidas. Porque una demostración de que andamos en amor es la obediencia a los mandamientos de Dios. Fíjense que Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos en Juan 14, 15. Entonces, obviamente, el principio aquí es andar en los mandamientos. Esto mismo lo encontramos en Ezequiel 36, 27, este principio de andar en los mandamientos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, cuando Dios coloca su espíritu en nosotros, vamos a andar en sus mandamientos. Vamos ahora a caminar dentro de los límites morales de su ley. Vamos ahora a vivir de acuerdo a los principios morales del código de Dios. Entonces, los textos leídos relacionan el andar en la vida cristiana con estar de acuerdo con los mandamientos de Dios y obedecerlos. La evidencia de que Dios ha dado su Espíritu Santo a una persona es la obediencia. Y vamos a verlo
en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿qué características relevantes tiene aquel a quien Dios ha dado su espíritu? La obediencia. Vimos entonces que la primera característica de una persona que está llena del Espíritu de Dios es la testificación. Comparte la verdad de la salvación con otros. La segunda es la obediencia. Yo quiero decirles a ustedes, mis queridos hermanos, que esas dos características están escasas hoy en día en el mundo cristiano. Nosotros fundamentalmente vemos casi todas las iglesias y ministerios haciendo mucha alabanza, mucha bulla, mucho brinco, mucha cosa. Pocos cristianos compartiendo la verdad de la salvación con las personas que conocen. Pocas personas testificando, pocas personas dedicando tiempo a presentarle las verdades de la salvación a las personas que conocen. Entonces, la primera evidencia de que el Espíritu de Dios está en tu vida va a ser el tú compartir el Evangelio. Y la segunda característica, la segunda evidencia de que el Espíritu de Dios mora en tu vida es que Él te va a guiar como Él está dirigiendo tu vida. Él es el nuevo amo que dirige tu vida. Él te estará guiando dentro de los límites morales de los principios de la ley de Dios. Según Romanos 8:1, ¿con qué se compara la experiencia del creyente de andar en el Espíritu y qué se le promete? Vamos a leer Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué se compara entonces el andar en el Espíritu? Fíjense que ahora la Biblia me hace algo bien interesante. Dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son los que están en Cristo Jesús. Y no hay ninguna condenación para ellos. O sea, quiere decir que el andar conforme al Espíritu es exactamente lo mismo que estar en Cristo Jesús. Estar justificado en Cristo Jesús. Andar en el Espíritu es lo mismo que estar en Cristo. Y en definitiva, la condenación no existe para el que permanece en el Señor. Si usted lee 2 Corintios 5:17, aquí nos dice qué implica estar en Cristo. ¿Qué implica entonces estar en Cristo? ¿Qué implica andar en el Espíritu? Vamos a leer 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjense, andar en el Espíritu, que es lo mismo que estar en Cristo, que es lo que me dice Romanos 8:1, que ya leímos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, 2 Corintios 5:17 me dice, algo bien importante, si tú estás en Cristo, ya tú eres una nueva criatura. En realidad, los elementos que funcionaban en tu vida, en tu dinámica carnal, ya pasaron. O sea, ya no van a estar vigentes en la nueva autonomía, en la nueva dirección, en la nueva, bajo los criterios de la nueva administración del Espíritu Santo. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque yo no puedo ser un cristiano, un creyente que estoy en Cristo pecando. Porque el pecado pertenece a la estructura de las cosas viejas que ya pasaron. O sea, ya ahora el Espíritu Dios va a decir, Ricardo, espérate, y hay un texto en la Biblia que te dice, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, el que engañaba ya no engaña más. O sea, ya estas cosas pasaron. Eso pertenece al ámbito carnal y ahora el Espíritu de Dios me está guiando en una nueva ruta, en una nueva dirección, en una nueva gestión. Entonces, estar en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, producirá una renovación total en la vida del pecador que se ha bautizado y se ha entregado al Señor. Eso es lo que se espera de una persona que ha comprendido el Evangelio y ahora sabe qué es lo que está decidiendo. Sabe en qué dirección él se está moviendo y sabe que en realidad él desea agradar a Dios en su vida. Ahora,
En la Biblia, a esa obra del Espíritu Santo se le llama de manera especial. Y vamos a leer qué nombre se le da en la palabra de Dios a esa obra especial que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a verlo en 1 de Pedro 1 y 2 y 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ah, ¿cómo se le llama a la obra del Espíritu Santo a nosotros? Se le llama santificación. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 1 y 2. Pedro, a los expatriados de la dispersión, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Excelente. Entonces, a esta labor o el trabajo que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas se le conoce con el nombre de santificación. La santificación o la labor de guiarnos en santidad, la palabra santo, tiene una connotación real, efectivamente, muy distinta a lo que se entiende mentalmente gracias a la Iglesia Popular. La Iglesia Popular presenta a los santos como personas hasta cierto punto inmaculadas, llenas de buenas obras. La palabra santo en la Biblia se refiere a ser apartados para un uso sagrado. Entonces, el proceso de santificación es el proceso del Espíritu de Dios apartarnos cada vez más de la dinámica carnal, de los principios del mundo, para ahora aplicar el carácter de Cristo en nuestras vidas, aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestras vidas y conducirnos por el camino de la voluntad de Dios. Y este es un proceso, el proceso de la santificación es un proceso que dura toda la vida. Ahora, el recurso que utiliza el Espíritu de Dios en el proceso de nuestra santificación es la misma palabra, la misma Biblia que él inspiró. Miren qué dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, fíjense entonces que la estructura de la santificación, la obra de santificación del Espíritu de Dios, va a seguir la ruta ¿de qué? De la Biblia. Es por eso que el creyente siempre está escudriñando la palabra de Dios, estudiándola y viendo cómo Dios le va hablando a su vida, y la palabra de Dios va a ir produciendo santificación, transformación. Nos va a estar apartando cada vez más de los principios del mundo para guiarnos entonces en los principios de la voluntad de Dios. Entonces ya nosotros tenemos ahora completado lo que viene a ser el segundo contraataque del Evangelio al problema del pecado, que es la obra de santificación del Espíritu Santo en nosotros. Quiere decir que a partir de esta obra de santificación, el Espíritu Santo se empodera, es facultado por nosotros para dirigir nuestras vidas. De manera tal que ahora el pecado ya no nos gobierna, nos esclaviza. Ya para yo caer en pecado es porque yo tengo que remover al Espíritu Santo de mi vida y entonces yo tomar la decisión de pecar. Porque inmediatamente, si yo estoy en el Señor, a mi mente no van a llegar pensamientos negativos o pensamientos malos o pensamientos emocionales o decisiones impetuosas. Acuérdense que parte del fruto del Espíritu es la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida, ya yo no actúo de manera impulsiva. Si mi esposa me dice algo que en otro momento me hubiese molestado, ahora esta información que me llega va a ser procesada por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me va a decir exactamente cómo yo le voy a contestar a él. Antes yo le podía responder, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y cómo es el asunto? Y entonces tú lo quieres pelear. Para nada de eso. Todo esto es ¿qué cosa? Las cosas viejas pasaron. Ahora, bajo la dinámica del Espíritu Santo, entonces comienzan a funcionar
otros elementos, otros esquemas, otra forma de comportarnos. Ya no somos impetuosos, ya no somos emocionales, ya no tomamos decisiones impulsivas. Esto quedó atrás. Ahora, Espíritu Santo, ahora yo voy a consultar las decisiones de mi vida con el Espíritu de Dios y voy a esperar su respuesta y voy a esperar ahora qué decisiones yo debo tomar a la luz de la palabra, porque la palabra es la que me santifica. Vamos a leer Ezequiel 20:12 y Éxodo 31:13 y vamos a ver que si el Espíritu Santo escribió los 10 mandamientos, la observancia de cuál mandamiento es señal de la obra de santificación en mi vida. Vamos a leer Ezequiel 20:12 en la Reina Valera original, la 1569, la Biblia del Oso. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santificó. Quiere decir entonces que la señal de que el Espíritu de Dios santifica mi vida es la observancia del día de reposo del sábado. Miren que dice Éxodo 31:13 en el mismo sentido. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Pero fíjense qué interesante, ya que en el Sinaí el Espíritu Santo plasmó en fuego la ley de Dios en las 2 tablas de piedra. Acuérdense que el Espíritu Santo es el dedo de Dios y Él es quien escribe en fuego, en la piedra, los 10 mandamientos. El Espíritu de Dios guiará a todos los creyentes espirituales a estar en completa armonía con los 10 principios de la santa ley de Dios. Y esto también incluye el sábado. Y es uno de los temas que yo siempre le pido al mundo cristiano que lo reevalúe. Y que lo reevalúe porque cada vez que yo estoy estudiando el Evangelio me doy cuenta que la ley de Dios tiene un propósito muy claramente definido en la estructura de la salvación. Gran parte del mundo cristiano se ha olvidado del 4º mandamiento pensando que no es relevante, pero fíjense que de acuerdo a la Biblia es la señal de la obra de santificación del Espíritu. O sea, el sábado es una señal de santificación. Mientras el mundo entero se une a declarar el día del sol, como dice el catecismo, y lo vamos a ver cuando estudiemos ese caso en particular, se une a declarar el día del sol como el día de reposo. Dios declara que tiene un pueblo señalado o sellado al cual santifica. Es importante que todo el mundo cristiano reevalúe esta situación. Y esto no tiene que ver con marca religiosa ni con título religioso. Tiene que ver con los principios de la palabra de Dios que yo quisiera que, obviamente, las iglesias cristianas reevaluaran su posición y la importancia de la ley de Dios en la dinámica de la salvación. Vamos a leer Efesios 1:13. ¿Qué acción realiza Dios con aquellos en los cuales mora el Espíritu Santo? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué acción realiza Dios con aquellos en los cuales mora el Espíritu Santo? Son sellados, son sellados. La presencia del Espíritu Santo es un sello en la vida del creyente. Tener el sello de Dios implica ser propiedad de Dios. Dios nos sella y nos reclama como suyos. Mire que dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Quiere decir que cuando yo tengo el sello de Dios, lo que Dios está diciendo es, el que tiene mi sello es de mi propiedad. Y no lo está diciendo solo a la iglesia, se lo está diciendo a todos los demonios, al mismo Lucifer y a todo el resto del universo. Está diciendo, esos que tienen mi espíritu morando en su vida, tienen mi sello, mi marca. Por eso es que usted se va a dar cuenta que la marca de la bestia tiene que ir en contradicción con la marca de Dios, con el sello de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la obediencia a los mandamientos
de Dios que el Espíritu Santo escribió. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestras vidas y su trabajo es modelar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Este sello indica que somos propiedad de Dios. Vamos a leer Efesios 1, 13 y 14 y 2 Corintios 1, 22. ¿A qué compara el apóstol este sello en nosotros? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Habiendo creído en Cristo, habiendo creído en el Evangelio, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa el sello del Espíritu Santo? Las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué son unas arras? Unas arras son un aval, son una garantía. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de mi salvación. El Espíritu Santo se hace garante de mi redención eterna. Él ahora se compromete ante Dios, ante Jesús, ante los ángeles, ante todo el mundo, se compromete de mi salvación. Yo digo, gloria a Dios, que la salvación mía no depende de mí, sino del Espíritu Santo que va a estar ahora comprometido en garantizarla. Miren que dice 2 Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, además de producir por medio nuestro una obediencia natural a la obediencia, una natural a la voluntad de Dios y sellarnos, se convierte en las arras, la garantía o el aval de nuestra salvación. ¿Qué debiéramos desear con todo nuestro corazón de acuerdo a Efesios 5, 18 y 19? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debiéramos desear con todo nuestro corazón? Debiéramos desear con todo nuestro corazón ser llenos del Espíritu Santo y vivir una vida que agrade al Señor en todo. El apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu de Dios, deseen eso. Ustedes deben procurar entonces pasar tiempo andando en el Espíritu. Estudien la palabra, canten, alaben al Señor, ¿verdad? Den siempre gracias a Dios por todo y vivan en una comunión con el Señor. Quiero analizar con ustedes dos palabras que nos indican la forma en la que interactuamos con el Espíritu Santo. Estas dos palabras son bien importantes y las encontramos en Romanos 5:19. El texto en la versión Reina Valera dice así. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El texto me está diciendo entonces que la desobediencia de un hombre, este es Adán, constituyó a toda la humanidad en pecadora. Todos nosotros somos pecadores debido a la desobediencia de Adán. Ahora, la obediencia de otro, que es Cristo, provoca que muchos podamos ser constituidos justos. Ahora, cuando yo parto este texto, vamos a verlo en dos partes. Dice, el original dice, porque así como por la paracoí de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué es paracoí? Paracoí es lo que se traduce en el español como desobediencia. En realidad, paracoí es cerrar nuestros oídos a la voz del Espíritu de Dios. Parar de oír es desobedecer. El creyente se convierte en transgresor cuando cierra su oído a la voz del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que pasa con Eva? La Biblia dice que Eva se va acercando al árbol de que Dios le ha dicho, no lo comas ni lo toques. Y ella comienza ahora a acercarse y a codiciarlo. En la medida en que Eva se va acercando, empieza la voz del Espíritu, Eva, ¿qué estás haciendo? Porque yo te dije que no te acerques al árbol, ni toques el fruto, ni lo comas.
Pero Eva, ¿qué está haciendo? Está paracoí, está cerrando su oído a la voz del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios le está recordando la palabra de Dios a Eva: no vas a tocar el árbol, no te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Así funciona la mecánica del pecado. Si una persona, un empresario está en su oficina y viene una chica a coquetearlo y no sé cuánto y esto, entonces él que está casado comienza a decir: oh, pero tú sí estás, muchacha, tú sí estás buena moza. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Entonces el Espíritu de Dios comienza de una vez a decir: Ricardo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Pero yo tengo que hacer ¿qué cosa? Yo tengo que bloquear la voz del Espíritu de Dios. Cuando yo comienzo a bloquear la voz del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va hablando cada vez más fuerte y me dice: hey, acuérdate que te estás moviendo a terreno peligroso. Y yo te he dicho que huyas de la fornicación, que salgas de ahí, y yo veo que tú estás ahora coqueteando y vas a caer en un problema. Entonces, para coí es yo cerrar mis oídos a la voluntad de Dios. Para un creyente pecar es porque sencillamente ha hecho para coí. Paró de oír. Porque el Espíritu de Dios no se calla mientras yo estoy programando el pecado, montando la estructura del pecado, analizando cómo voy a pecar. El Espíritu de Dios me está diciendo: Ricardo, te estás moviendo a terreno movedizo y vas a caer, y vas a caer, y vas a caer. Y terminas cayendo. Ahora, contrario al paracoí, es lo que pasa con Cristo. Dice: así también por la hipacoí de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿qué es hipacoí? Hipacoí es humillar mi voluntad a la voluntad de Dios. Es doblegar mi voluntad, es dejarla a un lado. Es lo que vimos cuando leíamos la palabra catargeo: inutilizar nuestra voluntad, inhabilitarla, para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Yo tengo el deseo de hacer eso, pero el Espíritu de Dios me está diciendo: no, Ricardo, es que tú sabes que eso es pecado, vamos a dejarlo a un lado. Entonces, yo tengo que morir, tengo que matar esa idea para que entonces se haga la voluntad del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. O sea, la gran tentación de Cristo, su gran tentación, y muchas personas confunden esto, no era porque se le fueron los ojos con la muchacha que pasó, o mira que Cristo le invitaron a dar unos tragos. No, ese no es el problema de Cristo. La gran tentación de Cristo era utilizar su poder divino para beneficio personal. Sabiendo él que tenía el poder de librarse de la cruz, porque era Dios, él doblega su decisión, doblega su deseo, doblega las necesidades que él tiene y se acoge a la voluntad divina. Por eso cuando Jesús grita ya y le dice a ese hermano: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo no quiero esta copa, pásala de mí. Por eso Jesús decía en Juan 6:38, y es el ejemplo para nosotros. Miren que decía Jesús en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir entonces que Jesucristo vivía bajo la dirección del Espíritu de Dios, haciendo ¿qué cosa? Hipacoí. Había cedido su voluntad a la voluntad del Espíritu de Dios, y es lo que el Espíritu es lo que el Señor quiere que nosotros, cada uno de nosotros, llevemos a cabo. Terminamos con la historia de Christopher y la cocoa. Siempre recuerdo la historia que hizo el pastor Christopher Lockhart como ilustración acerca de cómo funciona la obediencia. Al analizar el concepto para coí o parar de oír, él recuerda de niño cómo se robó un poco de cocoa o polvo de chocolate luego de su abuela haberle advertido de no tocarlo. Su abuela llega del mercado con un frasco de cocoa y le dice: Christopher, no toques la cocoa, porque Christopher se comía toda la cocoa. Y la abuela le dice: Christopher, no toques esta cocoa. Y la abuela la colocó en la alacena y el niño dice: no, abuela, tranquila, no hay problema, yo no voy a tocar la cocoa. Perfecto.
Pero durante todo el día, él está pensando en su abuela y estaba mirando la televisión y pensaba en Christopher, no tomes la cocoa. Y entonces ahora él dice, pero wow, yo tengo deseo de comer un poco de cocoa. Y ahora comienza la lucha entre Paracoí e Ipacoí. O sea, durante todo el día él está pensando en la cocoa, pero está escuchando ¿qué cosa? Las palabras de la abuela. Entonces, el pastor Loca decía que la voz de su abuela estuvo presente en todo tiempo. Entonces Cristo viene y se acerca a la alacena y mira la cocoa y ahora baja el pote y desde la destapa y ve que está sellado y dice, pero si yo cojo un poquito quizás me vuelvan a dar cuenta, déjame yo abrirlo un poquito y además yo la voy a abrir, nada más la voy a ver. Entonces la abre y ahí está la palabra de la abuela, Christopher, no tomes la cocoa. Entonces ahora él dice, pero yo voy a coger nada más un poquito, no creo que sea tan mal un poquito. Entonces así, guau, abre, coge una taza, busca una cuchara y saca, hay dos cucharas, pero, dice, pero una más y otra más, y viene y tapa y se va entonces debajo de un árbol y terminó robando la cocoa. ¿Qué tuvo que hacer Christopher para robarse la cocoa? Tuvo que hacer para coin, porque las palabras de la abuela le martillaban en todo momento, Christopher, eso que estás haciendo no está bien. El Espíritu Santo es un agente activo en el proceso de nuestra santificación y estará cada día comunicando sin interrupción la voluntad de Dios a nuestros oídos. Miren qué dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es interesante. Nosotros pecamos cuando paramos de oír la voz del Espíritu de Dios advirtiéndonos sobre nuestras malas decisiones o acciones. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como un don para señalarnos su voluntad. Pecamos cuando decidimos seguir adelante bajo la dirección egoísta de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia llama a esta acción de rechazo apagar el Espíritu. Miren que dice 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al espíritu. No lo apagues. O sea, cuando tú lo bloqueas, lo apagas. Le dice, no lo apagues, porque en realidad, en la experiencia cristiana, quien va a estar ahora rigiendo tu vida, quien te va a estar guiando por los principios de la palabra de Dios, por los principios de la voluntad de Dios, por los principios de los mandamientos de Dios, es el Espíritu Santo. Mi respuesta al tema. ¿Estás de acuerdo en que Dios quiere darte el Espíritu Santo para habitar en tu corazón y guiarte, apoyarte y santificarte de manera que puedas obedecer y guardar sus mandamientos? ¿Es tu deseo ser lleno de la presencia del Espíritu de Dios? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que la obra del Espíritu Santo en el no creyente es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado se refiere a mostrarle la necesidad de creer en Cristo. También aprendimos que cuando un incrédulo rechaza la invitación del Espíritu Santo a aceptar a Jesús, comete el pecado imperdonable. Dios solo tiene una forma de perdonar el pecado y esta forma es por medio de Cristo. Aprendimos que por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo y que éste producirá en nosotros su fruto y nos repartirá sus dones como Él quiera. Aprendimos que andar en el Espíritu es lo mismo que estar en Cristo, viviendo en armonía con la santa ley de Dios. Esta experiencia de vivir en el Espíritu es llamada en la Biblia la experiencia de la santificación. Y es aquí donde el Evangelio, entonces, ahora contraataca al pecado que antes me gobernaba y me esclavizaba y tenía dominio sobre mí. Ahora el Espíritu Santo le dice al pecado, señor pecado, hay un cambio de administración, usted ya no opera aquí, usted no rige en esta vida, yo tengo el control de esta vida. Y la Biblia dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque ustedes ya no andan bajo la ley, bajo la
el castigo de la ley, ustedes ahora andan bajo la gracia de Cristo, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Finalmente aprendimos la diferencia que existe entre paracoí, parar de oír o desobedecer la voz del Espíritu Santo, e hipacoí, que es aceptar su voluntad. Amén.